Buenos días a todas y a todos. Señor director, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por sus palabras y muchas gracias a todos los que están presentes por tomarse la molestia de compartir estas reflexiones mínimas que pretenden ser un tanto formales y a lo mejor podemos adentrarnos en aspectos más sustanciales en algunos aspectos. Bueno, el Poder Judicial y las relaciones internacionales es lo que se me ha invitado a exponer. Y creo que es indispensable partir con un rayado de cancha para que nos entendamos quién conduce las relaciones internacionales en nuestro país. Y lo señala la Constitución Política de la República, que en realidad esta labor está encarnada por la presidenta o el presidente de la República y que ningún otro poder, por activo o pasivo que sea, logrará comprometer en lo más mínimo la representación del Estado. Y esto es importante por cuanto es el postulado constitucional y es al que todos estamos sometidos, pero que esto nos conmina igualmente a posesionar en distintas materias a las autoridades nacionales, internacionalmente, porque es un compromiso también de la autoridad nacional con el Estado y las vinculaciones internacionales que podamos adoptar. Y en este sentido he querido precisar que efectivamente nosotros tenemos un comportamiento internacional, pero esta es una vinculación con distintas naciones, organismos que están en Chile como también están en el extranjero solamente, pero que tienden a fortalecer un campo propio, una materia propia, no la integridad del Estado, sino que la especificidad de nuestras funciones. Y por eso es que he querido resaltar que cualquier vinculación que se haga hacia el extranjero no representa al Estado, porque quien única y exclusivamente representa al Estado es el presidente de la República. Así que, dicho lo anterior, es que me referiré a lo que son estas vinculaciones que desarrolla el Poder Judicial en sus actividades internacionales. Y aquí, un poco para adentrarnos en el tema, es de responsabilidad de las autoridades nacionales efectivamente brindar la mayor cooperación a las autoridades que nos representan en el extranjero y también tener una voz en el extranjero con las distintas instancias que nos solicitan. Y aquí vamos a ver una presencia en organismos regionales y también que exceden nuestras fronteras regionales. Actualmente, tendría que ser sincero en señalar que la vinculación más fuerte que tenemos es la Cumbre Judicial Iberoamericana, que ya va en su versión 28ª realizada y que está en vías de desarrollarse la próxima edición. ¿Qué significa este foro? Para que lo entendamos y comprendamos todos. Es el examen que realizan los jueces de su propia actividad dentro de los estados y también en la vinculación internacional. No están prohibidos ninguno de los temas y se discuten con claridad y franqueza. Y por lo tanto, si estamos hablando de género, nosotros sabemos quiénes respetan las directrices del género y también sabemos quiénes no las respetan. Pero hemos visto que esto está relacionado con el acceso,
con la inclusión, pero también nos hemos dado cuenta que esto no es suficiente. No es suficiente que las mujeres se integren a los poderes judiciales y que incluso lleguen a ser hasta mayoría, que en nuestro caso llegan a ser de todo el Poder Judicial aproximadamente el 52% y en cuanto a la magistratura de primera instancia llega a ser casi el 60%, y que en segunda instancia también bordea más del 50%. Pero no es el acceso de la mujer y además que tenga una representación verdadera en número, sino que lo que nos hemos dado cuenta, y por eso lo señalo para que vamos viendo la profundidad del análisis, es que debe fallarse, administrarse justicia con un enfoque de género, con un enfoque inclusivo, porque no es lo mismo que esté administrando un hombre, administración de justicia, y el que esté una mujer. A veces es diferente, pero muchas veces fallar con enfoque de género es lo que le falla a uno o lo que se echa o al otro. No es una cuestión de género en el que imparte justicia, porque obedece a lo mejor a nuestras tradiciones. Y eso se afronta con claridad, se afronta con sentencias específicas en donde hay un dejo de discriminación hacia la mujer o a las minorías sexuales, para hablar en general. Y eso es lo que se trata de remediar. Y ahí es donde está la sinceridad. Estoy colocando un acento. El otro que nos hemos dado, ya atingente a la materia, es la cooperación judicial internacional. Abrimos un espacio específico para la cooperación judicial internacional. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que nosotros mismos nos demorábamos en las respuestas que teníamos para otros poderes judiciales. Y por lo tanto, uno de los enfoques primordiales de esta última cumbre fue cómo establecer la comunicación judicial directa entre los países, entre los órganos judiciales. Y hay dos tratados que nos dan el marco en este sentido. Y por lo tanto debemos profundizar a nivel regional americano y también con Europa. Están los tratados respectivos. Pero esta vinculación se ha hecho con una mesa de ayuda, por decirlo de alguna manera, con Iberred. Y les quiero contar una experiencia que ya satisface los altos estándares de demanda, por ejemplo, que ya se ha usado y se usa por algunos tribunales nacionales, esta comunicación judicial directa, pero un tanto atenuada, no en la medida que quisiéramos una conversación entre tribunal y tribunal. Todavía estamos pasando por las instancias respectivas, pero dando aviso al país que recibe la solicitud de asistencia y instando porque se haga rápidamente por la autoridad administrativa y también jurisdiccional. Un caso. En una extradición que estaba a mi cargo, se requería interrogar a dos personas que estaban en Argentina. El plazo en una extradición, el término probatorio es mínimo, así que si no se pavimenta el camino, no se va a poder cumplir con los plazos y va a llegar fuera de toda posibilidad de incorporarse antes de la sentencia la actuación respectiva. Y en este sentido despachamos el exhorto a la Corte Suprema, le dijimos lo que queríamos interrogar a la persona, que lo queríamos hacer por videoconferencia directa a el país donde se encontraba y que permitieran hacer esta diligencia en esas condiciones. La Corte Suprema autorizó, llegó a la autoridad administrativa y posteriormente jurisdiccional argentina, que lo mandó inmediatamente a su tribunal de origen que debía realizar la diligencia, se citó a las personas,
Pude interrogar por videoconferencia como juez directamente a las personas que se encontraban allá. Había un juez, estaban los representantes de las partes en conflicto nominales, por decirlo de alguna manera, Ministerio Público, Defensoría, porque en realidad ninguna representaba exactamente, pero era para la pureza de la audiencia. Acá en Chile estaba también el representante del Ministerio Público y de la Defensoría, y estaba el magistrado, allá también estaba el magistrado. Concurren las personas a declarar, se les toma el juramento, todo lo dirijo desde Chile, no lo dirige el magistrado, sino que estaba dando la pureza, la solemnidad, a la diligencia. Todas las conversaciones desde las autoridades chilenas hacia Argentina pueden contrainterrogar los intervinientes en nuestro país directamente a la persona, se levanta el acta respectiva, en 2 semanas se mandó el exhorto y a la semana siguiente se recibió la declaración de estas 2 personas. Se incorpora al registro y la sentencia salió con todos los elementos que pedía el expediente, que pedía el procedimiento, que estuvieran a la vista. Esa es una bondad de una comunicación directa atenuada. ¿Por qué? Porque no nos saltamos ninguna instancia, sino que lo tratamos de hacer tratando de vencer todos los obstáculos burocráticos que pudieran. Y es una muestra que esto se puede realizar. Los tribunales argentinos, ellos nos han solicitado encarecidamente, por ejemplo, y con los que más vinculación tenemos, que institucionalicemos la comunicación judicial directa. Por decir un ejemplo, como este, hay muchos otros ejemplos en el marco de lo que es las bondades de la Cumbre Judicial Iberoamericana. En cuanto a la OEA, hemos participado en distintas actividades que nos ha solicitado este organismo, en actividades en nuestro país como también en el extranjero. En el marco de la CELAC, de idéntica forma, hay convenios de colaboración y efectivamente logramos, y más adelante lo destaco incluso, en esta primera reunión de la CELAC con la Unión Europea, uno puede decir, mire, esto es cotidiano, los poderes judiciales se reúnen, y fui invitado a la reunión de los presidentes de las Cortes Supremas de Europa. Y yo considero que no es un honor personal, sino que es un honor y un reconocimiento para Chile, por cuanto en esa reunión única y exclusivamente están los presidentes de Cortes Supremas de los países de la Unión Europea y de los miembros que están en proceso de ser aceptados, han solicitado estar presentes y no los han admitido a estar presentes. ¿No? Sino que hasta que sean miembros plenos de la Unión Europea. Era en ese momento el caso de Turquía. Y otros países que no estaban presentes en la reunión. Y que al solicitar Chile la posibilidad de estar presentes en esa instancia para organizar esta primera reunión, se accedió gustoso a que un representante de la Corte Suprema de Chile pudiera participar en todas las actividades de los 2 días que duró esta reunión. ¿Ah? ¿Por qué? Porque reconocían en Chile y ellos mismos me entregaron estudios y que también tuvo la oportunidad de estar aquí en 2 ocasiones el presidente de la Corte y él destacar lo que era el reconocimiento que se tenía en Europa del respeto del Estado de Derecho en nuestro país. Y por esa razón era que nos reconocían como interlocutores válidos y de hecho pudimos organizar en Chile la primera reunión de este foro, que se obtuvo como dividendo favorable es que nos conociéramos, venciéramos ciertas resistencias y de alguna manera iniciáramos una vinculación. Lo mismo ha ocurrido con el foro de UNASUR, que he participado por lo menos en 2 o 3 ocasiones representando a los presidentes, y en Mercosur. Aquí en Mercosur hay que marcar una inflexión en el discurso, porque yo diría que es el más activo
en aspectos concretos. Y ellos han determinado en el Mercosur que sentencias que debieran estar sometidas al exequatur en algunas materias, no en todas, en las que se han dicho ahí, por ejemplo, comercio, familia, han dicho que los exequatur no se sometan al trámite regular por el que se desarrollan estas autorizaciones en los países que integran el Mercosur como miembros plenos o asociados, sino que se haga por la vía de los trámites del exhorto. Y entendemos lo que significa un exhorto de lo que significa un exequatur. El exequatur en la validación se somete a todo la confrontación con nuestro ordenamiento interno, y en el exhorto simplemente se le da curso si tiene las regularidades formales. Entonces, por eso marco una diferencia. Ha tenido una mayor profundización en lo que podría ser una integración en la igualdad de los distintos poderes judiciales. ¿Por qué? Porque yo también tengo que ser sincero, yo soy partidario de la igualdad entre todos los estados en sus resoluciones judiciales. Y creo que el Mercosur va en el camino correcto. Ahora se está convocando a una reunión para constituir el foro de la Alianza del Pacífico, que son subgrupos y que nosotros quisiéramos integrarnos, si ustedes me permiten, única y exclusivamente a lo mejor en un CELAC, Unión Europea o Cumbre Judicial Iberoamericana de los 23 países, pero van surgiendo estos foros que son regionales y algunos que han tenido, como señalaba específicamente Mercosur, mayores adelantos que los demás. ¿Por qué? Porque hay una voluntad política de avanzar. ¿En qué otras actividades hemos tenido participación y presencia? Hay jornadas que están relacionadas con algunas organizaciones internacionales específicamente, y algunos ministros han participado, y también casi todas relacionadas con las Naciones Unidas, pocas vinculadas a organizaciones o fundaciones privadas. Y específicamente señalo, porque ha sido relevante, capacitaciones con la OIT, vinculados conjuntamente, que han ido ministros de la Corte Suprema y como expositores a esta jornada, coloquios en redes de presidentes de Cortes Supremas de Europa, que hacía referencia hace un momento, y seminarios internacionales. Generalmente Chile es invitado y a muchas intervenciones en seminarios internacionales que organizan los poderes judiciales y también autoridades administrativas en el extranjero. Pero se racionaliza esto y se va a algunos encuentros, no se va a todos los que se cursan invitación, porque en realidad creemos que no podemos ir a todas las instancias que se nos convoca. Pero sin perjuicio de ello, hemos asistido a casi todos los países de América y también en Europa, en que la presencia de Chile es reclamada y solicitada. Pero aparte de lo anterior, para ver también la presencia del Poder Judicial, hay convenios específicos bilaterales con instituciones y con poderes judiciales. Y entre los poderes judiciales con los que tenemos convenios están indicados acá. Porque generalmente se ha encontrado en alguna ocasión la forma de vincularnos en mayor medida, porque se pide cooperación generalmente relacionado con aspectos en que Chile ha avanzado en mayor medida que los demás países. Y está referido a la reforma procesal penal, reforma de familia y laboral. Entiendo que también hay una vinculación del Tribunal Constitucional con las redes de tribunales constitucionales y la justicia constitucional también en estas mismas áreas.
Y destaco que hay convenios como UNICEF, Banco Mundial, que de alguna manera se relacionan, y el BID se relacionan con instituciones más que con países. Y nosotros hemos ido a los países y los países han venido hacia acá. Y lo digo que hemos aprendido todo en conjunto. Por ejemplo, yo destaco, y siempre lo he hecho, una visita que realizamos en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana a Venezuela, pero que nos sirvió, esto hace aproximadamente como 2007, pero nos sirvió como una experiencia de cómo implantaban ellos la reforma laboral. Y ellos tenían tasa de entrada a la litigación. El sistema no resiste que el 100% de causa se judicialice. Y tenían puerta de entrada por diferentes conductos. Uno de ellos era la mediación, pero que más que mediación era la conciliación anticipada del juez. Recibida la demanda, él convocaba a las partes, se sentaban, eran unas mesas incluso que la psicología había ayudado a diseñar. Era una mesa absolutamente redonda, todos a la misma altura, nadie podía sentirse más que la otra persona, tampoco el magistrado, todos podían poner en esta mesa en que se disponía la conversación todos los antecedentes y se tenía la asistencia también de un profesional de la psicología para ver si en algún momento, si era un aspecto legal, profundizaba el juez porque tenía el conocimiento, y si era algún aspecto humanista más que legal, estaba el psicólogo que ayudaba al magistrado en todo este tratamiento del conflicto. Y se proponían soluciones sabiendo, las dos partes, que tenían pura, franca y abierta la instancia del juicio. No se les había privado del juicio. Esto era una solución anticipada. Y ellos tenían tasas de resolución casi del 40% de esta manera, y llegaban, me dice que históricamente habían llegado a traspasar el umbral de los 50% de las causas en que podían obtener una solución de esta forma. Entonces, uno puede decir, ¿tenemos algo que aprender de otras instancias? Tenemos algo que aprender. Y para que nos involucremos más en este tema, por ejemplo, eso estaba en ciernes en Estados Unidos e Inglaterra en esos momentos. Y es lo que se ha denominado el sistema multipuerta, que hoy día todos buscan en las salidas alternativas, en las reformas civiles. ¿Qué es lo que buscan? Que a las partes, una vez establecido el conflicto, llegue una persona que primero haga de facilitador, de negociador, y las ponga a conversar. Lo que ocurre con la primera aproximación de los que han hecho esta realización y este esfuerzo es que se racionaliza el conflicto, porque antes está subjetivizado, está la mirada interna de cada una de las partes, y generalmente esto está asociado a una percepción más que a una objetivización del conflicto. Con la sola puesta a conversar por un facilitador, se puede determinar cuáles son los hechos del conflicto y si tiene alguna rama jurídica. Y las partes se pueden dar cuenta que están ante algo que no tiene la mayor profundidad y pueden llegar a algún arreglo. Si no llegan al arreglo, está la mediación. Entonces el mediador, la diferencia con el anterior es que en la primera se busca que el arreglo llegue entre las partes, acá el mediador le va a decir una alternativa de solución. Si no les gustó la alternativa de solución, porque generalmente en nuestra idiosincrasia estamos acostumbrados a cierta autoridad que nos proponga, se da paso a la otra puerta, que es que haya un juez que efectivamente realice, previo al juicio, una etapa de conciliación en que haga propuesta a los intervinientes en el conflicto. Y posteriormente se les facilita incluso la posibilidad de llegar a un arbitraje en que puedan determinar los puntos. Y por último, la última puerta que se golpea es la del proceso. Aquí se racionalizó
todo el conflicto e incluso puede llegar decantado en todas sus determinaciones fácticas y jurídicas. Entonces el juez se ve enfrentado a un tema más específico y la resolución del conflicto va a ser de mayor facilidad, tanto para las partes como para el órgano jurisdiccional. Ese es el sistema multipuerta que fue desarrollado en Inglaterra primero, traspasado a Estados Unidos, anglosajón, y ahora está asumido por casi todos los países de Europa. Y que también nosotros lo hemos tenido presente, por lo menos en nuestra evaluación, en lo que es de la reforma, y en algunas oportunidades he tenido la ocasión de referirme a este tema. Pero quiero señalarles específicamente algunos ejemplos de quienes están a cargo de algunos temas. Don Milton Huica en la Cumbre Judicial Iberoamericana, don Hugo Dolmich en Mercosur, don Pedro Pirri en lo contencioso administrativo, don Haroldo Brito, Justicia Medioambiental, don Rosa María Maggi, Comisión de Ética Iberoamericana, doña Andrea Muñoz también en lo que es género. Pero además de esto, es una muestra, hay muchos jueces que están integrados tanto a mesas de trabajo nacionales como internacionales, específicamente en niñez, adolescencia y otras, en que está el magistrado López, por ejemplo, y hay otras integraciones que se hacen con México y Perú, fundamentalmente, de mucha capacitación y que el vínculo son magistrados directamente. Pero se los quería expresar para que tuviéramos presente que esta es una labor institucional y no está radicada única y exclusivamente en su presidente. Y si ya vamos a entrar en lo que es la cooperación judicial internacional, tenemos, yo diría que estos son los 4 grandes grupos de requerimientos en que está presente la cooperación judicial en respecto al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay una asistencia internacional que se solicita en el marco de algunas investigaciones penales, que fundamentalmente la autoridad central para esos efectos es el Ministerio Público en nuestro país. Entonces, cuando se quiere dejar pasar alguna mercadería ilícita con el fin de seguirle la huella para llegar hasta los responsables últimos o finales, hay solamente una actuación del Ministerio Público que en algunas ocasiones es comunicada, si hay alguna afectación de garantía, a los tribunales. Si no, es un resorte más bien de la policía con el Ministerio Público. Pero eso yo me he querido referir única y exclusivamente a estos temas. Exhorto en los que, por amplitud, se dice que es más amplia la carta rogatoria porque el exhorto simplemente requiere a lo mejor declaraciones de testigo y la carta rogatoria puede implicar alguna acción mayor y por eso es que se usa exhorto y carta rogatoria, pero en el lenguaje internacional más o menos corresponden a lo mismo. A lo mismo, por lo menos en nuestro país, yo no he observado algún texto legal que haga diferencia entre exhorto y carta rogatoria. Pero hay algunos países que sí la hacen, el exhorto lo reservan a las declaraciones de testigo y carta rogatoria para otra cooperación, cuando se pretende que recaben documentos o que se realice algún peritaje o alguna otra acción. El exequatur lo conocemos en la autorización que se da a los países en relación a las sentencias que ha pronunciado otro Estado para que tengan validez y ejecución en el Estado que la recibe. Las extradiciones no tengo que especificarlas. Y lo que es la comunicación judicial directa, que es lo que yo creo que los ejemplos que he dado y que ya se han usado por magistrados en Chile, que yo di un ejemplo, y también otros ministros de la Corte Suprema han empleado la misma metodología ya con la declaración directa de las personas estando en otros países. Esto es lo fundamental y lo anterior
ha llevado a la Corte Suprema, porque si vemos toda esta realidad, y hay un número creciente, aquí lo vamos a ir viendo, entre los países que más solicitan cooperación, que nos solicitan mayor cooperación a nosotros, está Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Suecia, España, Colombia y México. Son los que más hacen requerimiento a la judicatura chilena. Por lo menos es lo que tenemos de cuantificado en números, no en la profundidad, sino que número de solicitudes. La que me ha entregado el departamento correspondiente de la Corte. Y a las que nosotros hacemos las mayores solicitudes o requerimientos está Argentina, Italia, Brasil, Perú, Cuba, Uruguay, Bolivia, Alemania. En números estamos hablando. Pero, ¿qué nos puede dejar de enseñanza lo que hemos visto hasta el momento? Que nosotros en la Corte Suprema íbamos reaccionando, había una persona encargada, después una unidad chiquitita, pero actualmente vimos que la comunicación hacia el exterior era de mayor relevancia. Y el año pasado, en la jornada de reflexión de la Corte Suprema, se acordó establecer la unidad de relaciones internacionales porque era ya necesario preocuparnos de todas las aristas que estaban relacionadas con la comunicación judicial internacional desde Chile hacia el extranjero y desde el extranjero hacia Chile, como una de las cosas primordiales, pero también la participación de Chile en los seminarios, en estos foros, en las distintas actividades que desarrollamos. Y tenemos una tradición, por lo menos no escrita hasta el momento, pero que yo creo que va a llegar el momento de establecerla ya con mayor seriedad, es que al cabo de, o al término de cualquier comisión de servicio que implica la participación de magistrados chilenos en el extranjero, se requiere un informe en que exprese a qué fue, qué es lo que hizo, cuál fue su contribución y el resultado. Son como los lineamientos básicos. ¿Para qué? Me dirán ustedes, como para fiscalizar. No tiene por objeto fiscalizar. Tiene por objeto que en algún momento, si surge un tema, nosotros sepamos cuál fue el magistrado que ya participó en esta instancia. Y en segundo lugar, que se use como material de apoyo en alguna actividad que podamos enfrentar en este mismo sentido. O que nos pueda dar la visión especializada en alguno de estos aspectos. Por lo mismo, resulta una voz autorizada porque ya estuvo presente en otras instancias de colaboración y de cooperación. Y por eso es que, de alguna manera, esto ha dado motivo a una base de datos en que están todas las comisiones de servicio con su informe al lado y que se usa y desde hace algún tiempo la tenemos a disposición de la unidad respectiva y que parte como una planilla Excel y ahora la estamos tratando de llevar ya a un sistema de más fácil consulta. Pero todas estas instancias han llevado un poco a que se establezcan en nuestro país y también en instancias internacionales guías o protocolos, en donde va a intensificar lo que es la forma en que nos debemos enfrentar a requerimientos internacionales, que yo creo que en algunas ocasiones nos han evitado hacer un papel poco decoroso. Recuerdo expresamente un tema que cuando tramitaba yo lo que era la causa de investigación del RIG, habían unos exhortos que evacuar al extranjero. Y en realidad no tenía con quién contactarme para saber los requisitos que los otros países le solicitan a los requerimientos que uno formula.
Y si uno no cumple eso, se lo devuelven. Y es así como con el ministerio y con abogados que estaban en ese país, pudimos determinar, por ejemplo, que en Suiza había toda una formalidad que cumplir para efectuar los requerimientos. Y que si uno no hacía los requerimientos de esa manera, se los rechazaban de plano por defectos formales. Es decir, no entraba al sistema, era la autoridad administrativa la que le decía no, es decir, y levantaba anexo cómo debía cumplirlo. Entonces, son tiempos preciosos que uno tiene que ir ganando y en algunos casos llega a tanto el empeño de las autoridades extranjeras que ustedes han de saber que hay como dos formas de cooperar. Muchas veces la autoridad tiene la voluntad más absoluta, la autoridad requerida en el país extranjero, de cooperar, y vienen autoridades que están en la embajada y se comunican con el juez para decirle, mire, no se entiende muy bien lo que está pidiendo, ¿por qué no podría aclarar? Y se desarrolla una actividad oficiosa a nivel diplomático para destrabar el... Y en el caso mío, tengo que decirlo, en el caso de Suiza, viajaron personas de Suiza para acá para decirme, ¿qué es lo que usted quiere? Yo le dije, es que no lo hemos encontrado, ¿existirá algún error? No, le dije, yo lo que tengo es esto, se fueron con toda la información, buscaron más antecedentes y de alguna manera llegamos a uno y que otro elemento, pero yo se lo estoy señalando porque es una experiencia. No quiero señalar las experiencias más desfavorables, pero hay exhortos que se despacharon en esa época, por el año 2003, y que ahora, a punto de cerrarse la causa, están siendo dejados sin efecto por el ministro respectivo y a mí me correspondió cursar para que se informara al Ministerio de Relaciones Exteriores y para que el Ministerio de Relaciones informara a los otros países porque no se había recibido ninguna respuesta desde esa fecha hasta ahora. Pero es importante estos protocolos. Entonces, hay un protocolo guía en extradición, en uso de las videoconferencias y hay un protocolo que tiene este Tratado de la Haya, que integra a muchos jueces. Quería un poco resaltar esta primera visión y tenía algunos datos o antecedentes que pueden quedar a disposición de todos ustedes en cuanto al número y incidencia, los requerimientos que ya van en 3.700 de todo esto hacia Chile, que puede tener algún interés estadístico. Y dicho todo lo anterior, hasta aquí yo creo que tenemos una visión formal en lo que a mí respecta. Es una exposición neutra. Es algo que es una rendición de cuentas, como lo hace el Poder Judicial. Es un aspecto que está ya relacionado con la vinculación del Poder Judicial y todos podemos quedar interiorizados de lo que realmente es la carga que los tribunales y la Corte y el Poder Judicial en sus vinculaciones tiene una presencia, tiene una voz, es reconocido y de alguna manera es requerido para participar en muchas oportunidades. Pero dicho lo anterior, yo creo que también es necesario adentrarnos en algunos comentarios o algunas afirmaciones que no pasan más de ser eso de mi parte, para que podamos tener a lo mejor un diálogo con alguna mayor profundidad. ¿En qué aspecto me dirán ustedes? Así como dijimos la diferencia en género, de acceso y número de las mujeres en el Poder Judicial,
cuando lo importante es ver cómo respetamos el derecho internacional, cómo se nos puede pedir cuenta por Chile y por las entidades extranjeras respecto de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y por eso yo no voy a decir nada nuevo cuando exprese que el derecho internacional tiene una parte que es pública y otra que es privada, pero donde mayor incidencia puede tener un comentario es en lo que se refiere ya más al derecho público que al derecho privado, que yo digo, y vamos a poder dar algunos pasos, pero lo adelantamos inmediatamente para que no nos equivoquemos en lo que va a hacer este tratamiento, es que para nosotros es fácil, yo creo que la cooperación judicial internacional, y lo he dicho en algunos encuentros que hemos tenido, traje uno en un seminario que existió acá en el Congreso con motivo de la cumbre, que relacionarnos en aspectos que están vinculados al cumplimiento de contratos, aspectos de derecho de familia, derecho comercial, diría que derecho laboral, en todos estos aspectos no causan ningún problema entre los poderes judiciales y también de los poderes judiciales nuestros hacia afuera. Vamos a empezar a tener problemas cuando hablamos de garantías constitucionales y se nos van a poner todos los sentidos bien abiertos cuando empezamos a hablar de derechos humanos en el periodo de conflicto tanto en los países de América como en el nuestro. Es decir, porque esto no es una realidad nacional exclusivamente chilena. Es decir, y ahí es donde vamos a tener ya que nos vamos a empezar a poner un poco más serios, porque que se cumple una sentencia de una ejecución de un divorcio o que se cumple una sentencia de un cumplimiento de contrato, eso no va a tener mayor evaluación ni en Chile, es decir, va a tener una regularidad internacional, pero no va a tener una apreciación más política en el buen sentido de la palabra, mayor. Es en el otro aspecto que ya vamos a empezar con algunas prevenciones. Y por eso es bueno hablar un tema como este y es bueno referirnos a este aspecto. Y en el derecho internacional público, no estoy diciendo nada tampoco nuevo, que desde una perspectiva sustancial está dirigido fundamentalmente a mantener lo que es la armonía y la paz entre las naciones. Y vamos, eso es lo que busca el derecho internacional. Yo por lo menos no creo que tenga que hacer una expresión mayor de esto y que en un concepto descriptivo va a abarcar muchas nociones como es el origen orgánico, las fuentes, los sujetos, las materias, el ámbito de aplicación, sus efectos, el cumplimiento, los organismos encargados de su cumplimiento, su finalidad, entre otras materias que se relacionan con él. Y tampoco creo que tenga que detenerme mucho, pero es necesario contextualizar que su creación o su establecimiento o reconocimiento que hemos hecho con posterioridad tiene sus orígenes en el tiempo y que nadie los podría precisar con absoluta facilidad. Toda esta presentación va a quedar acá, así que podemos obviar, para no dilatarles la paciencia que han tenido conmigo, y hay diferentes etapas. Las materias que se preocupa fundamentalmente en la guerra, la suerte de los prisioneros, el trato y la regulación de las relaciones entre los estados en todos sus aspectos, fronteras, y desde hace algún tiempo lo que es el cumplimiento de la normativa también internacional, y así han surgido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y esto nos lleva a diferentes fuentes, por lo menos yo la que conozco, que ha dicho cuáles son las fuentes del derecho internacional, y aquí a lo mejor podemos establecer algún diálogo, es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que señala cuáles son el único organismo que señala cuáles son las fuentes de su trabajo, y va a decir cuáles son las fuentes principales, las fuentes auxiliares y las fuentes que deben ser consideradas también como otras fuentes. Y permítanme un poco para ordenamiento interno, solamente para la exposición de lo que es lo que les quería transmitir. Hay un concepto de tratado, por lo menos que yo lo entiendo mucho más amplio de lo que es lo que hace la doctrina, y por lo menos creo que comprende los tratados internacionales, no la noción del tratado solamente solemne o formal, sino que hay múltiples otros instrumentos en que, compartiendo lo que dice el profesor Llanos, creo que todo esto es un tratado internacional de mayor o menor profundidad y que compromete a los estados. Y nuestro país incluso ha tenido la oportunidad de reconocerlo ya constitucionalmente, porque ha distinguido en los distintos materias que abordan los tratados, y ha dicho cuáles pueden ser suscritos directamente por el presidente de la República y cuáles pueden pasar incluso, y cuáles deben pasar incluso a la ratificación del Parlamento. Pero, ¿cuál es la consecuencia fundamental? Que en mi concepto no se debe confundir lo que es el tratado solemne con el tratado internacional. Son dos cosas distintas. Y esto está vinculado con lo que se ha desarrollado en la materia de que estamos hablando, y que yo digo que más que aplicación del derecho internacional, se está en una etapa de descubrimiento del derecho internacional, o si ustedes lo quieren más directamente, en una etapa de creación del derecho internacional por parte de las cortes o tribunales internacionales. Dicen que este es activismo judicial internacional, y puede ser cierto, porque generalmente, y aquí ya desde el punto de vista de juez, a los jueces se les pone un problema, y si no está resuelto categóricamente en la norma, vía interpretación de las fuentes se llega a dar una solución. Lo que pasa es que algunos hemos sido extremadamente francos en decir que en muchas oportunidades no se puede hablar lisa y llanamente de interpretación, sino que ya se está supliendo algún vacío de la legislación. Y eso es una realidad que pasa internamente y también internacionalmente. Y ese es un riesgo mientras está en fase de creación y decantamiento. Y por eso es que me refería a que si nosotros vamos viendo las fases de un tratado, no nos debe, es decir, en lo que es el aspecto doctrinario, no nos debiera llamar a ninguna duda. Pero, ¿qué es lo que hemos visto desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y desde la Corte? Y por señalar un caso específico nuestro, que para no empezar, porque hay una tendencia a decir, mira, a Trinidad y Tobago le pasó esto, a Turquía le pasó lo otro. Bueno, pasemos a un caso nuestro, que a nosotros, entre todo esto, están las reservas. Reserva, ¿qué es lo que entendemos? Una forma que estamos diciendo
participamos de este tratado, participamos de esta convención, pero nosotros hacemos reserva en el siguiente sentido y los tribunales tendrán que hacernos caso en la reserva y no la podrán transgredir la reserva y no nos podrán decir que nosotros, si estamos ratificando un tratado A, que este tratado se nos aplica a una actividad anterior, porque nosotros lo estamos desde esa oportunidad ratificando adelante, y si hacemos una reserva expresa en este mismo sentido que decimos, mire, este tratado lo estamos ratificando a partir del 1 de agosto de 2014, así que toda otra circunstancia hacia atrás no nos debiera vincular en ningún aspecto. Pero eso no es así. A nuestro país, en el caso del Almonacid, no obstante reserva expresa de temporalidad, se nos dijo, lo que pasa es que cuando usted ratificó el tratado, sabía el objeto y fin del tratado. Entonces usted no puede, por medio de una ratificación, olvidarse de lo que es el objeto y fin del tratado. Así que yo se lo voy a aplicar igual a una situación anterior a su ratificación. Y desde ese fallo de la Corte Interamericana, para adelante ha mantenido esa doctrina y se la ha aplicado a otros países, pero el primero que se la aplicó fue a nosotros. ¿Cuál fue lo otro que nos dijo la Corte? Y por primera vez en ese fallo. ¿Sabe qué? El sistema de fuentes nuestro, Corte, es el ordenamiento internacional, pero también la jurisprudencia. El corpus juris de los derechos humanos lo integra en nuestras decisiones. También nos dijo eso. Y uno puede tener muchas prevenciones respecto del particular, pero estoy diciendo una de las cosas. La firma del tratado. La firma del tratado. Hay países a los que se le dice, oiga, usted desde que firme el tratado, usted se compromete no a aplicar el tratado, pero a no hacer nada en contra de lo que dice el tratado. ¿Para qué decir que una vez ratificado se le ha dicho, no se puede salir del marco que ya ha creado el tratado? Lo que estoy tratando de hacer referencia es que todas estas cosas que a nosotros nos parecían tan claras y que aprendíamos de memoria en lo que significaban, están siendo en parte precisadas, profundizadas o, si ustedes quieren, reescritas por los tribunales. Puede ser bueno, puede ser malo, yo estoy exponiendo lo que es la situación. Y tenemos las clasificaciones normales de los tratados, y me quiero detener solamente en algunas cosas en las que puedo tener alguna precisión discrepante de lo que es la mayoría de la doctrina o de lo que dicen los mismos tribunales. Específicamente, dos temas que están vinculados y que fueron desarrollados por la Corte Suprema estadounidense y que han pasado a los distintos países, como casi inadvertidamente o muy advertidamente, y que han sido asumidos en nuestro país en instrumentos o declaraciones del Senado, de la Cámara de Diputados, la Contraloría, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, tribunales, todo distinguiendo ya como un dogma de fe, tratados marcos, tratados de ejecución, tratados autoejecutables y no autoejecutables, y lo que está relacionado con el sistema de interpretación de todo esto. ¿Y qué es lo que se nos dice? Que hay tratados marcos que no tienen más que una intencionalidad política, que es más o menos equivalente a su no autoejecutabilidad, y que hay tratados de ejecución y que es más o menos equivalente a que son autoejecutables por sí mismos. Y por lo tanto, en la interpretación y aplicación de estos instrumentos internacionales hay que siempre tenerlos presentes en esta perspectiva. Eso es lo que se nos dice y lo que ha sido asumido. ¿Y qué digo yo? ¿Cuál es mi parecer? ¿Sabe qué? Para mí hay tratados. No reconozco la diferencia entre tratados marcos
y tratados de ejecución para los efectos de su aplicación, porque todos nos inspiran una idea, una política, o nos marcan un objeto y fin, como dice la Convención, como debe ser aplicado. Y si antes nos decían que desde la firma no podíamos hacer nada contra el objeto y fin, eso también implica que una vez ratificado, por muy tratado marco o por muy no autoejecutable que sea, tampoco podemos ir en contra del objeto y fin, porque incluso ese tratado ya está ratificado. Y que indudablemente va a servir como un criterio de interpretación en algún caso particular, sí va a servir como criterio de interpretación, y que le vamos a tener que dar la máxima o mayor aplicación posible, porque es la voluntad del Estado, también. Pero no creo que sobre la base de decir que simplemente es un tratado marco, o no es autoejecutable, que no es lo mismo, pero para estos casos yo lo estoy haciendo casi sinónimo, impidan a los tribunales nacionales o internacionales de tenerlo en cuenta al resolver un conflicto ya interno o ya internacional. Y aquí nos saltamos a otro tema entonces, teniendo toda esta visión. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay una responsabilidad, y aquí yo les hacía la referencia en algún momento, en que nos encontrábamos con el acceso a la cuantificación, pero el problema era aplicar la jurisdicción internacional tratando de cumplir el objeto y fin para el que había sido dispuesta la legislación internacional. Y aquí tres comentarios. Primero, que yo creo que los tribunales nacionales han entendido que deben tener en consideración los tratados internacionales. También tienen conocimiento del control de convencionalidad, que hay que darle la mayor aplicación que es posible en el orden interno a las convenciones internacionales que vinculan al Estado. Pero tercero, yo creo que la obligación es más amplia. Es que efectivamente debemos cautelar por la vigencia efectiva de todas las garantías, estén en un tratado o no estén en un tratado. No podemos pedir el control de convencionalidad y única y exclusivamente porque está en una convención o en un tratado. Esa es la razón fundamental por la que debemos cautelar que se cumplan. No, la razón fundamental que debemos tener en cuenta es que los tribunales están para cautelar, como lo decía el señor director, todos los derechos y de todas las personas. Y esto no lo estoy relacionando única y exclusivamente con los tratados internacionales de derechos humanos que se vinculan con muertos o desaparecidos. Estoy diciendo en sentido amplio. Libertad de expresión, igualdad, inclusión, no discriminación y protección, que son todas las vertientes que vienen encaminadas a robustecer lo que son los derechos fundamentales. Y bueno, me voy a tener que saltar algunas cosas específicas, pero esto insiste un poco en lo que ya explicaba. Y aquí viene un tema, lo que se denomina diálogo entre jurisdicciones. ¿Cómo profundizamos el mensaje entre los tribunales internos con los tribunales internacionales? ¿Cómo conversamos en los fallos los tribunales internacionales con los tribunales nacionales? ¿Cómo de alguna manera los tribunales nacionales tienen en vista lo que opinan y fallan los tribunales internacionales? ¿Y cómo los tribunales internacionales miran y tienen en vista lo que resuelven los tribunales nacionales? Este es el diálogo entre jurisdicciones. Este diálogo puede ser de sintonía o de no sintonía. Y por lo tanto, queda en la libertad de cuestionarse unos a otros. Pero esto es lo que está presente hoy. Esto es lo que se denomina diálogo entre jurisdicciones, que está señalado en un sentido más bien, tiene una connotación, para no escabullir tampoco el bulto. Es cómo los tribunales nacionales más bien se adecuan a lo que son los pareceres de los tribunales internacionales. Es decir, tenga en cuenta
¿Ah? Mírenos. Porque yo todavía no observo la mirada inversa. Que las cortes y los tribunales empiecen a citar fallos, que los hay, que estén en mayor profundización de las garantías fundamentales que lo que han dicho los mismos tribunales internacionales. Y de alguna manera quería referirme a algunos temas, pero vamos a saltarnos para poder ir a poner algo más contingente o de algo más de actualidad que pudiera no estar en la discusión cotidiana. Y por lo menos yo digo, desde el punto de vista de Chile, la legitimidad de algunos tribunales internacionales a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que pongo el tema? No es que esté escondiendo la mano, tengo mi criterio, pero si el Tribunal Constitucional de Chile dijo que el ingreso de nuestro país a la Corte Penal Internacional por constituir una instancia que estaba sobre el sistema jurídico chileno y que estaba por sobre de la orgánica jurisdiccional chilena, subsidiaria, pero sobre. Y que en algún caso de omisión o dejación de actividades de los tribunales o de las autoridades, para decirlo en términos más amplios, nacionales, no se investigaba, esta instancia es la superior subsidiaria. Y que fue necesaria una reforma constitucional que entró corta pero salió bastante larga de la tramitación del Congreso. ¿No nos permitiría preguntarnos lo mismo respecto de la ratificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A lo menos preguntarnos, que fue ratificado conforme a un procedimiento de tratado ordinario y no como reforma constitucional habilitante. Y el segundo aspecto que a uno como juez le llama la atención no es que pida nada particular respecto de los magistrados que llegan a la Corte, pero han existido casos en que las personas que llegan a la misma Corte y tienen un comportamiento respecto de otros estados que no han tenido respecto de su mismo estado al interior cuando desempeñaban. Entonces, uno pide en cierta medida consecuencia, nada más. Y voy a tratar de abreviar y algunos aspectos que quiero resaltar y señalar algunas cosas que se han reconocido en nuestro país, por ejemplo, y que en otras oportunidades las he conversado. ¿Existió un periodo de excepción en nuestro país? Existió un periodo de excepción para ocupar un lenguaje que no cause problemas. Diferentes organismos nacionales e internacionales han dicho que la jurisdicción en Chile estaba al debe para investigar estos aspectos. Sí. La misma Corte Suprema de Chile dijo que se pudo haber hecho más y no se hizo. También. Durante el periodo han existido diferentes investigaciones con distintos resultados. También. Se restableció la normalidad, se han investigado el 100% de los casos de muertos y desaparecidos en nuestro país. También. ¿Ah? Que se han designado ministros en visita extraordinaria para la tramitación de este tipo de causas y que hay un coordinador de derechos humanos, también la ha asumido el Poder Judicial. En la actualidad se tramitan más de 1000 procesos y que
la Corte Suprema y algunos tribunales han hecho una reinterpretación de las normas sin atender a la espera de un pronunciamiento legislativo en cuanto a la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada y los efectos del sobreseimiento definitivo, también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros decimos que debe haber un diálogo entre jurisdicciones, que debe existir un reconocimiento de lo que se ha hecho al interior del Estado. Tenemos todos estos hitos, tenemos toda esta labor que se ha enfrentado por parte del Estado de Chile y su jurisdicción. Sin embargo, nada, ni una coma de esto ha sido reconocido por las instancias internacionales. Y nos evalúan e incluso nos siguen condenando como país por no haber iniciado causas por tortura de oficio. No obstante que ningún chileno hasta el día de hoy ha tenido acceso a los informes VALEX 1 y 2, en donde se supone que está el conjunto de las personas que han denunciado torturas y lesiones en nuestro país en el periodo de excepción. Y además, los tribunales siempre han tenido la puerta abierta para investigar todas las denuncias que se le han formulado, entre ellas las de lesiones, entre ellas las de que suman aproximadamente 72 causas que están hoy investigándose en relación a los derechos fundamentales, no con motivo de una muerte o de un desaparecimiento, sino que por otros tratos que puedan estimarse que han afectado a las personas. Esto no ha sido considerado por las instancias internacionales. Cuando hablamos de diálogo, por eso digo yo, es que debe darse cuenta en cualquier fallo de una internacional de todos los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile. No es el Poder Judicial, es la persistencia incluso de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, es la persistencia de todas las víctimas, es la persistencia también de las personas responsables por circunscribir efectivamente cuál es la respuesta que debe dar la jurisdicción. Porque esto no solamente en los tribunales tiene una visión, todas las visiones han sido acogidas para los efectos de adoptar las determinaciones por los tribunales. Así que, de alguna manera, creo que, no sé si como país debemos esforzarnos más por dar a conocer estos aspectos, pero resulta importante establecer que en esta materia, estoy diciendo solamente una de estas materias, podemos hablar del derecho a la información y el derecho a la opinión, que también ha sido relevante, la actitud de la jurisprudencia, en lo que se refiere a las niñas, niños y adolescentes, que también la jurisprudencia ha ido avanzando, en los derechos de primera generación y segunda generación de los trabajadores, también ha sido importante, el reconocimiento de lo que es los derechos de los pueblos indígenas, que también tiene fallos relevantes. Podemos tener inflexiones, la jurisprudencia no se construye en una sola línea, pero creo que cualquier decisión internacional debe abarcar el conjunto y el contexto, no exclusivamente un fallo preciso y determinado. Bueno, en aras del tiempo les agradezco la paciencia y les agradezco también la atención. Muchas gracias.